Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí a estas horas. Creo que no habéis dejado muchas más opciones, este es el único track que hay, así que intentaré que merezca la pena. Muchas gracias al equipo del Aula de Software Libre por contar conmigo. Encantado de estar aquí en un evento que combina dos de mis pasiones, la tecnología y el salmorejo. y bueno, muchas gracias a los patrocinadores que están haciendo posible que hoy Córdoba sea... intentemos ser referencia a nivel España en la tecnología y esperemos que sigamos apoyando en que sigan habiendo eventos como este. Lo que hoy vengo a contaros, quiero que se tengan en cuenta que está basado en una única experiencia mía en Audience. Es verdad que es una experiencia larga, de 8 años, pero una única experiencia, con lo cual todo lo que os diga aquí, cogedlo con pinzas, si lo vais a aplicar, llevarlo a vuestro contexto, ir a la referencia que os dejo. Lo que me gustaría hablar es sobre qué factores influyen en nuestra capacidad de hacer entrega de software, y esto lo haré también a través de cómo haber ignorado ciertos de estos factores y cómo haberlos aplicado luego nos ha llevado a ciertas dinámicas. Y también pues, intentaré enseñaros algunas piezas de código originales de Audience, de cómo algunos antipatrones que hemos aplicado y algunas cosas que hemos aprendido. Intentaré que me dé tiempo todo esto. Y bueno, para que calibréis un poco también hasta qué punto tenéis que hacerme caso o no, que sepáis un poco de dónde vengo. Si mi acento no me ha delatado, soy cubano, llevo unos 14, 15 años por aquí en Córdoba, me vine invitado por la UCO a un proyecto de investigación y bueno, ahí en el grupo de investigación ACTO conocí a mi actual socio Javier Burón, terminamos montando una serie de proyectos de internet, entre ellos Audience, y bueno, esto es lo que me trae hoy aquí. Y también 30 segundillos comentar un poco qué hacemos en Audience, porque muchas de las cosas que voy a comentar también se deben a la complejidad de los problemas que resolvemos. En Audience estamos constantemente monitorizando datos de toda la población mundial, de cómo se mueven en redes sociales, analizamos cómo se relacionan y toda esta información la usamos de forma anonimizada y agregada para ofrecerla a las empresas y que puedan tomar decisiones de cómo abrir nuevos mercados, sus estrategias de marketing, etc. Este, por ejemplo, es un informe de la comunidad de Zara en España y como veis somos capaces de identificar que hay consumidores, que hay tendencias de modas, que hay gente interesada en trabajar en Zara y esto lo inferimos no porque la gente se etiquete como tal, nadie dice abiertamente en las redes sociales le interesa trabajar en Zara o le interesan sus modas, sino que son sus relaciones y sus afinidades lo que los delatan. Y para esto pues bueno, tenemos que computar una gran cantidad de datos, un grafo de toda esta población mundial y esto es lo que nos lleva a esta complejidad. Entonces, entrando ya un poco en materia, Strive for Awesomeness, esta es una palabra que me cuesta la vida pronunciar, llevo toda la semana ensayando y nunca me va a salir bien. Pero quedaros con que es la búsqueda de la excelencia continua y es uno de nuestros valores en Audience. Básicamente, no estamos conformes con que las cosas simplemente funcionen, siempre estamos cuestionándonos si hay formas mejores de hacerlas. Y precisamente una de las cosas que más nos preocupa es nuestra capacidad de entrega de software. Y esta también es una de las preguntas que se hicieron los creadores del DORA Report, que DORA viene de DevOps Research and Assessment, y es un estudio que ha estado durante más de 5 años encuestando a más de 30.000 organizaciones para clasificarlos en cuanto a su capacidad de entrega de software. Entonces, una de las métricas importantes a tener en cuenta a la hora de alterar esta capacidad, o sea, es importante medir para saber desde qué punto partimos. Las métricas que han tenido en cuenta son el lead time, que el lead time viene a ser el cuánto tardamos desde que hacemos un commit, que ese commit potencialmente añade valor al cliente, cuánto tardamos en que ese commit llegue a producción. El change fail, que es qué ratio de fallas introducimos a producción por cada uno de estos despliegues, con qué frecuencia somos capaces de desplegar y el tiempo de restaurar ante una falla que introducimos en un despliegue, cuánto tardamos a volver a un estado estable. Si en vuestros productos o empresas estáis sobre estos números, podéis consideraros que estáis en la élite. En el informe del año pasado, solamente un 7% de todas las organizaciones son capaces de moverse bajo estos números y este año un 20%. O sea, es una métrica que va en alza, con lo cual tenedlo en cuenta que el hecho de no perseguir estos objetivos os puede dejar fuera de mercado. Entonces, esto es a grandes rasgos los resultados del informe. Y hoy quiero centrarme en el Continuous Delivery, o la entrega continua, que también querría pararme antes de empezar en qué influye en esto, de definir un poco qué entendemos por entrega continua, porque hay como muchos
muchos términos muy parecidos y a veces se confunde, ¿no? en qué estamos, y a veces todos creemos que estamos haciendo entrega continua. Por ejemplo, cosas como integración continua no es necesariamente entrega continua. Integración continua es pues, que tengamos capacidad de que en cada cambio que hacemos tengamos integrado la compilación y las pruebas de forma automática. Que tengamos despliegue continuo no quiere decir que, o sea, perdón, despliegue automatizado no quiere decir que estemos haciendo entrega continua, es simplemente que no tenemos que hacer 4 comandos y subir una carpeta por FTP, sino que hay algo automatizado. Que tengamos continuous deployment no quiere decir entrega continua, eso quiere decir que, bueno, que una vez que están esos cambios en master, pues somos capaces de automáticamente desplegarlo, pero no estamos haciendo entrega continua. Entrega continua es nuestra capacidad, desde que un commit puede aportar valor a producción, que ese commit vaya sin interferencias y con la menor intervención humana posible a manos del cliente. ¿Y cuáles son las principales fricciones que nos encontramos a la hora de hacer entrega continua? Pues nuestros miedos. Hay un montón de miedos que surgen cuando empezamos a pretender que todos los cambios que hacemos vayan cada vez más frecuentes y de forma más rápida, sin intervención humana, a producción. ¿Qué tipo de miedos? El principal es el miedo a liar la parda. O sea, vamos a producción con todo lo que implique y hay que recuperarse si algo falla. Si no tenemos esa red de protección que nos dan cosas como backups, automatización de rollbacks, una buena monitorización que nos permita reaccionar proactivamente, probablemente no nos atrevamos a hacer entrega continua. Pero sobre todo si no lo estamos entrenando, porque incluso teniendo ese tipo de prácticas, lo normal es que no te atrevas, porque eso son cosas que pasan muy pocas veces. Cuando llegue el momento, pues siempre te va a dar miedo ejecutarlo. Entonces, para este tipo de cosas, lo que suelen hacer es constantemente pruebas de simulaciones, de desastres, para que pongas a prueba todos tus protocolos y que los backups funcionan, etc. Una anécdota que se suele dar en muchos productos es cuando ya tienes un cambio hecho, lo tienes en tu rama, y lo típico es, bueno, espera, esto no se despliega todavía, tiene que venir el senior no sé cuánto, que tiene que hacer code review, o tiene que ahora que venir el product no sé qué, que tiene que también hacerle QA, o también vamos a dejarlo en staging o en sandbox 3 días, que por lo visto ahí tú lo dejas y eso fermenta y los errores van a aparecer y no van a llegar y lo vamos a encontrar, ¿no? Y la realidad es que no, que Murphy no vive en staging, Murphy vive en producción y los errores donde van a pasar es allí. Por lo tanto, cuanto antes vayamos a producción, antes sabremos si funciona o no. Entonces, para solucionar este tipo de miedos, la solución es tener una buena integración continua, una buena cobertura de test, que nos estén constantemente validando que lo que estamos desarrollando es lo que pretendíamos, y una buena monitorización que no nos dé miedo a que algo vaya a producción y si ha fallado nos enteraremos nosotros primero que el cliente. Luego está la situación de que ese pull request ya ha sido, esa rama ya ha sido mezclada en master y ya podría ir a producción. Pero ¿qué pasa? Y esto es anécdota real en Audience, hace 4 o 5 años, pues el único que desplegaba era yo, o sea, el elegido era yo, porque los 4 o 5 comandos que había que hacer, pues ni yo me atrevía a delegarlos, ni nadie se atrevía a hacerlo, porque claro, ahí hay errores humanos y que apechugue el CTO si algo falla, ¿no? Pero bueno, en algún momento invertimos en ello, ya lo teníamos automatizado, pero aún así siempre tienes ese miedo de delegar, y entonces solamente 2 o 3 elegidos son los que pueden darle el botoncito de desplegar, porque sigue habiendo una serie de miedos. Y la realidad es que si ya hemos superado todos los miedos anteriores, tenemos esa red de protección y hay una serie de garantías, cualquiera puede llevar código a producción y debería ser la persona que está haciendo ese cambio quien lo lleve a producción y ser responsable de que si algo va mal, que active los protocolos de recuperación que hayan establecido. Luego, la otra situación tipiquísima en cualquier base de código que tenga una cierta dimensión y años es el miedo a tocar, ¿no? El típico de no toques en Australia que se rompe en Alaska, o no toques aquí que tenemos que coordinarnos con estos 4 equipos más, o módulos que comparten cosas, o directamente cuando el product owner te pide algo y le dices, no, aquí ya no se toca, que esto aquí ya no se entiende ya, ¿no? Y la solución a eso, pues bueno, cuidar el código, evidentemente, tener un código mantenible, tener una arquitectura débilmente acoplada que te permita pues, que cada módulo pueda evolucionar de forma independiente, ¿no? sin intervenir con los demás. Y superado todos estos miedos, parece que ya estamos haciendo entrega continua. Muchos dirían, no, ya tengo todo automatizado, nosotros hacemos entrega continua. O sea, si hago un cambio, se hace la integración continua automática y si hay que desplegar, es automático.
Pero nada más lejos de la realidad, porque aquí es donde está la última milla, que es lo que casi nos falta a todos, y es que el valor se está atascando en los pull requests. O sea, un pull request que normalmente, por muy mínimo que sea el cambio, o en una rama, creo que en una charla por ahí a primera hora se comentó Trunk-based development versus Git branching, y ahí el valor se está atascando durante 3 horas, un día, una semana, hasta que alguien lo revise o termine los protocolos que hay. Y la realidad es que prácticas, o sea, nada nos impide, o sea, en realidad lo que motiva esto es el miedo a la imperfección, o sea, a sacar algo así como este edificio, la mitad hecha y la mitad no. En realidad, si le ponemos carreteras y alumbrado, posiblemente haya gente que pueda vivir ahí, y ya lo otro lo haremos cuando toque. Y la solución a esto es el Trunk-based development, que viene a ser hacer commit directamente a master y que todos los cambios, todo el equipo comiteando constantemente en master y que no haya minimizar el número de ramas en paralelo. Y esto, que parece una temeridad, es una solución muy viable si somos capaces de hacer una inversión previa en que nuestro código, cuando vayamos a comitear a master, hayamos hecho una serie de garantías de que no va a afectar a ciertos clientes. Para eso hay técnicas como feature switchers, que son pequeñas cláusulas condicionales que puedes meter en tu código para que, depende del cliente que sea, lo vea o no. Cosas tan básicas como una URL oculta, que solamente unos clientes pueden acceder o solamente el equipo, o ya abstracciones de clase y muchas otras cosas que se pueden hacer. Y con esto vamos a poder llevar código rápido a producción. Esos errores que estamos esperando que fermentaran en staging darán en producción, reaccionaremos antes, si al cliente no tenía que gustarle, le gustará antes, el producto reaccionará, etc. Entonces, resumiendo esta primera parte, tal como predecía el estudio del DORA, la solución a casi todos nuestros miedos es tener una buena mantenibilidad del código, una arquitectura débilmente acoplada, invertir en monitorización, invertir todo lo que podamos en automatización y garantizar esa última milla donde seamos capaces de no tener tanto miedo a la imperfección, a que se rompan las cosas y que todo vaya cuanto antes a producción, porque tenemos una red de garantía que nos permite reaccionar. Y ahora entra un poco la historia, ¿no? de cómo hemos intentado aplicar esto en Audience. Y cuando empezamos a intentar aumentar nuestra capacidad de despliegue, identificamos en el momento que pensábamos que era el Trunk-based development. Perdona. Y pensábamos que era lo que nos estaba reteniendo realmente, así que empezamos a intentarlo, ¿no? Y la estrategia fue empezar a hacer pull requests cada vez más pequeños y incrementar nuestra capacidad, nuestra velocidad de despliegue. Pero claro, eso empezamos a identificar otra serie de cuellos de botella. Entre ellos, que creo que nos han contado aún, tenemos un pedazo de monolito con 8 años de código, muchísimo código, donde la build tarda un montón. Y hasta ahora no había sido un problema, pero cuando tú quieres estar desplegando constantemente, si tienes que esperar 15-20 minutos a que todos estos tests pasen, a que se despliegue y demás, es un problema. Entonces, identificamos un nuevo culpable, nuestro monolito. Y cuando vas a preguntar y empiezas a pensar en monolito, lo normal es que te empieces a plantear también microservicios, ¿no? Y bueno, no tiene por qué. O sea, no siempre la solución a un monolito problemático tiene que ser un microservicios. Hay una serie de causas por las que decidir si un monolito no es bueno, y una de ellas es tener una gran bola de barro. Y gran bola de barro es un término que se usa para lo que también se suele llamar como código espagueti, arquitectura espagueti, y que viene a ser un código que es muy difícil de mantener, de evolucionar, que ya está tan acoplado que es que ya es el típico de no tocar, ¿no? Y en Audience tenemos uno de esos del libro, o sea, de los que explican los libros. Y a mí no me da vergüenza decirlo, o sea, venimos de ahí y nada, estamos intentando solucionarlo. Entonces, como decía, la solución no es blanco-negro, hay varias soluciones, y lo que sea que nos haya llevado a escribir esa gran bola de barro, intentarlo aplicarlo en un entorno distribuido, lo más fácil que, o sea, seguramente lo que haríamos sería una gran bola de barro distribuida, y eso sí que es jodido de mantener, porque ya entra el tema distribuido. Entonces, la solución intermedia y lo que finalmente nos hemos estado planteando es monolitos, buscar el término medio, un monolito donde puedas mantener de forma modular tu código y que vayan las cosas promocionándose en función de que realmente lo necesites. Entonces, hablemos un poco de nuestra gran bola de barro y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Creo que tampoco os he dicho que este monolito está escrito en JavaScript. Hace 7 u 8 años cuando decidimos JavaScript y Node, cuando aquello estaba empezando, estaba súper verde todo,
Y bueno, JavaScript, yo creo que todos consideramos que es el lenguaje posiblemente ahora más popular y más versátil de la era de Internet. En cualquier encuesta que busquéis por ahí lo encontraréis. Pero también es el lenguaje que más disciplina y fundamento de ingeniería de software exige. Y no solo a nivel individual, sino como equipo, porque el lenguaje no te va a ayudar a imponer ciertas cosas y te va a dejar al libre albedrío. Y nosotros fuimos víctimas de eso. Y es cierto que con JavaScript se puede escribir muy buen código, pero eso, que hay que tener muy buena disciplina y sobre todo disciplina de equipo. Y bueno, como cualquier problema de adicción dice que lo primero es reconocerlo. Ahí estamos nosotros, reconociéndolo, entendiendo el problema y buscando soluciones. Y también entendimos que no estábamos solos, como cuando vas al típico club de chapuceros anónimos. O sea, cualquier base de código que te encuentres a día de hoy que tenga una serie de años, lo normal es que te encuentres como cuando haces un corte transversal en una montaña y hay estilos de código ahí, uno por cada año, donde está lo nuevo, lo nuevo y lo que siempre crees que estás haciendo mejor, ¿no? Y eso implica que siempre, en todos los equipos, siempre la gente está intentando hacerlo cada vez mejor y no es que nadie sea chapucero ni nada por el estilo, sino que es lo que vamos evolucionando y lo que marcaba ese momento. Y a nosotros lo que nos pasó, y lo que nos ha pasado a muchos, es que entendimos, y hay muchos todavía entendiéndolo de esa forma, la agilidad y lo que marca el manifiesto Agile, que es software funcionando sobre documentación extensiva, como quita cualquier piedra que se imponga entre yo y tirar código y que esto vaya adelante. Y entonces ahí salen cosas como, venga, vamos a iterar rápido, seamos lean, el MVP y todas estas tonterías, que luego siguientes iteraciones nunca llegan, tienes una deuda que empiezas a asumir y cuando te creías que ibas a pegar un exit en 2 años, te ves con 7 años, con una empresa madura y el código sigue ahí y hay que seguirlo manteniendo. Entonces lo que nos faltó muchas veces fue pisar el freno e ir un poco a la pizarra, ¿no? Este artículo de Martin Fowler es de apenas hace unos meses, os lo recomiendo a todos si no lo habéis leído y sobre todo os recomiendo que lo recomendéis a vuestros compañeros no técnicos porque está escrito para ellos y es para convencernos de si compensa o no el coste de hacer código de calidad. Y el artículo se resume en esas gráficas donde se ve que escribir código sin seguir ciertos estándares de calidad es muy fácil que durante las primeras semanas o meses vayas a una velocidad de crucero, como íbamos nosotros, pero llegará un tiempo en que ya cada vez sea más difícil y frustrante añadir funcionalidad. Mientras que si sigues una serie de pautas de calidad, lo normal es que ese paso, igual comparado con el otro, puede que sea lento, pero es tu paso, es predecible, es mucho más ameno y satisfactorio trabajar en ese tipo de entorno. Y hace unos 30 años este señor, Jack W. Riff, ya había escrito un artículo cuestionando qué era el diseño de software. Y bueno, ese es un ensayo que os recomiendo que miréis todos, os dejo por ahí un enlace, donde él hace una reflexión comparando nuestra ingeniería contra ingeniería real, donde dice cosas como que en una ingeniería real, con un diseño, por muy complejo que sea, lo normal es que tú consigas un producto infinitas veces replicando ese diseño. En nuestro caso, a lo que llevamos mucho tiempo llamando diseño, a estas cajitas de OML, gráficos, pliegos de tal, lo normal es que eso se lo des a 2 equipos diferentes y cada uno te haga un software diferente, se lo das al propio arquitecto que lo ha escrito y o no lo sabe hacer o te lo hace 2 veces diferente también. Entonces esto nos lleva a que en realidad el diseño es el código y que es la única forma de tú replicar el mismo producto una y otra vez es mediante la build que tú le haces a ese código. Y claro, esto nos trae a hablar de qué pasa entonces con el arquitecto de software, ese rol que pasa con estos seniors que están esperando ser promovidos a arquitectos o estos arquitectos cuyo único rol es escribir, ¿no?, diagramas y decir, prográmamelo. En mi opinión, es un rol que puede seguir siendo útil en muchos entornos, pero en startups como la nuestra, lo ideal es que sea un rol de equipo, es un rol grupal. Y es todo el equipo quien tiene que tener la misión de entender todos estos fundamentos de arquitectura y de diseño para que pueda al unísono trabajar sin ningún tipo de dependencias de alguien externo. Y esto lo entendimos en algún momento en Audience y empezamos tuvimos que parar reloj porque durante mucho tiempo hemos tenido muy buenos ingenieros con todos estos principios, creo que bastante claros, pero cada uno ha entendido estos principios de alguna forma y también estamos, no sé si os he comentado, que trabajamos en remoto, con lo cual cada uno por su lado, aplicando ciertas cosas.
y nunca hemos sido capaces de unirnos, ¿no? en qué entendíamos por cada cosa. Entonces decidimos alinearnos, decir, esto es lo que queremos estudiar, esto es lo que queremos aplicar y vamos a poner un camino de aprendizaje común. Y bueno, para los problemas que estábamos resolviendo decidimos que arquitectura hexagonal era un patrón de arquitectura que nos iba a solucionar muchos problemas, dada la complejidad de lo que hacíamos, y el enfoque de Domain Driven Design nos iba a ayudar a resolver también otra serie de problemas que tuvimos. Entonces, mi objetivo ahora no es que salgáis de aquí aprendiendo arquitectura hexagonal, hay muy buenos recursos por ahí para ello, simplemente que tenga contexto de qué entendemos por arquitectura hexagonal. Se trata de intentar aislar la lógica de negocio de los detalles de tecnologías o implementaciones externas a tu lógica de negocio. Y esto se logra a través de interfaces, o sea, a través de puertos que en la mayoría de lenguajes se implementan como interfaces, y para estas interfaces tú puedes programar diferentes adaptadores que, por ejemplo, en el ejemplo de la gráfica, tenemos un, no sé, esto es una punta, tenemos un, imaginaros que vuestra lógica necesita enviar una notificación, lo único que le necesita saber es que existe una interfaz, llamémosle notifier, y que tiene un método send, al que le vas a enviar un cuerpo de mensaje, lo único que necesita saber es eso, no le interesa cómo se va a enviar. Entonces tú puedes programar un adaptador para esa interfaz de SMS y esa notificación se va a enviar por SMS o una de email y según las necesidades le puedes enchufar uno u otro. Entonces lo que en realidad es diferenciador de este enfoque, que no es nada nuevo, pero ya en su momento lo que hacía un poco diferenciador, por allá por el 2005, era el patrón de dependencias configurables, que viene a ser una generalización del patrón de inyección de dependencia o inversión de control, que lo que dice es que, bueno, que puedes de forma configurable tener diferentes aplicaciones con las que tú configurarías tu lógica de negocio. Por ejemplo, los tests pueden ser una aplicación donde tú le puedes inyectar implementaciones de todos estos que sean falsas, en memoria o lo que sea. O puedes hacer una aplicación de CLI donde le implementes puertos por acá de interfaces de CLI en vez de una API. Vale, pues esto empezamos a aplicarlo en Audience, pero arquitectura hexagonal no impone qué haces con la lógica de negocio, simplemente te dice que te aísle de los detalles de tecnologías. Y la propuesta de Onion Architecture, que en realidad es por darle un nombre, lo que viene a hacer es aplicar a arquitectura hexagonal que esa lógica de negocio se organice con los conceptos de Domain Driven Design. Y aquí no me voy a parar porque ya Víctor ha hecho una excelente introducción a Domain Driven Design. Así que, bueno, pues eso empezamos a tratarlo en Audience. Pero claro, ¿cómo aplicas todo esto en, ya os digo, un monolito de 7-8 años, mucho código, el mismo equipo, un roadmap y clientes que mantener? ¿Qué pasa? Paramos relojes y nos ponemos a trabajar un año y le decimos al product manager, mira, dentro de un año aquí está el mismo software, pero bien hecho. No nos pagan por eso, ni nadie nos va a pagar. Así que, bueno, decidimos buscar alguna alternativa para hacer una estrategia de evolución, ¿no?, de nuestra arquitectura. Lo primero que hicimos fue, en algunos de los retreats que hacemos, porque, como os digo, está en remoto, algunas dinámicas son difíciles de hacer en remoto, pues aquí en Córdoba nos reunimos, estuvimos un par de días haciendo un event storming, que ya Víctor ha explicado, que básicamente es una dinámica de exploración de dominios y negocio y desarrollo, pues empezamos a hacer nuestra tormenta de ideas y descubrimos cuál era nuestro lenguaje Ubiquitous, descubrimos cuáles eran nuestros contextos, y este context mapping que os pongo aquí es teórico, porque, como os digo, tenemos un monolito, nada expresivo, una gran bola de barro, con lo cual, si miras el código no se expresa eso, esto es a lo que nos gustaría llegar. Y la estrategia que nos trazamos fue empezar a migrar hacia este tipo de arquitectura y modelado y naming de las cosas, en función de que fuéramos tocando funcionalidades que fueran estratégicas para nuestro roadmap. Pero claro, ¿cómo hacemos eso si llevamos 7 años? Cuando nosotros empezamos no existían cosas tan guay como ahora Cypress CI y todas estas cosas que se puede desplegar muy fácilmente. Tenemos toda nuestra fontanería de despliegue continuo preparada para un único repositorio, para un único servicio, y teníamos que preparar por todo esto, ¿no? Y tampoco queríamos seguir escribiendo con los patrones y pautas que estábamos hasta ahora. Así que para seguir avanzando, lo que decidimos fue, primero, elegimos TypeScript como el lenguaje que usaríamos, porque nos iba a resolver una serie de problemas, bueno, el tipado básicamente,
sobre todo el tipado de estas interfaces, de estas inyecciones de dependencias, que luego en algunos ejemplos enseñaré los problemas que puede causar en JavaScript intentar hacer esto. Pero claro, como que teníamos que vivir en el propio monolito, a ver si soy capaz de ver dónde apuntar, ya lo tengo. Pues lo que hicimos fue creamos una carpeta en el propio monolito, donde ahí dentro empezamos a escribir TypeScript. Recordar que el resto es JavaScript. Empezamos a hacer estos hexágonos, son nuevos módulos que íbamos haciendo de nueva funcionalidad, y lo que estábamos haciendo es transpilando el código TypeScript, o lo que estamos haciendo, en el propio repositorio, junto donde está el resto del otro código de JavaScript. Entonces, los controladores actuales que tenemos, que están exponiendo nuestra API interna, normalmente que están atacando esta gran bola de barro JavaScript, las cosas nuevas que vamos haciendo empiezan a atacar este código transpilado de TypeScript dentro del propio repositorio. Puede ser una guarrada, pero nos está funcionando y nos está permitiendo evolucionar, de manera que en algún momento, cuando ya tengamos la fontanería lista, todos estos módulos podrán irse promoviendo o a otro monorepo más organizado o a su propio servicio si aplica. ¿Vale? Y esto es una especie de diagrama de cómo queda esa arquitectura para algunos de estos módulos. Y como veis, tenemos un caso de uso, por ejemplo, de obtener las insights de un report. Lo que está en el centro es la lógica de negocio, que si soy capaz de leer cosas como Audience Insight, Insights, Insight Name, ya son cosas expresivas de nuestro negocio. Si negocio leyera esto, sabe de lo que hablamos. Y tenemos un puerto repository, donde la lógica de negocio lo único que tiene que saber es que ese puerto repository tiene un método find one o algo así. Y ya está, no le interesa si eso está escrito en MySQL, si está guardado en MySQL, cómo, en 20 tablas, si está en la nube o no. Entonces, este legacy repository que veis ahí, este se encarga, y por eso le he llamado a este slide anti-corruption layer, de abstraernos de toda la lógica de negocio del legacy y de todas las cosas que hayamos hecho que no deberían intoxicar e infectar lo nuevo que estamos haciendo. Entonces, en algún momento, cuando seamos capaces de escribir código con todas las reglas de negocios que pretendemos, pues podemos cambiar esa capa de anticorrupción por algo más light. Y este es un ejemplo ya más greenfield, pero ahí también en este monolito, que es muy similar, simplemente que los repositorios pues son mucho más, como decía, mucho más light, porque no tienen que lidiar con toda esta anticorrupción que tenemos que cuidar, porque ya se ha escrito código ahí. La siguiente fase sería trabajar en cosas como la que ha propuesto Víctor, de empezar a que estas cosas pues ya estuvieran totalmente desacopladas, con su propia proyección, que estuviera a través de eventos y demás. Y bueno, estamos en camino y ojalá os pueda contar en el año que viene pues cómo eso ha sido todo un éxito. Vale, pues esto sería el fin de la segunda parte y algunas lecciones aprendidas, pues eso, que no podemos olvidarnos. Aquí he puesto diseño previo, pero en realidad no podemos olvidarnos del diseño. O sea, tenemos que estar constantemente diseñando. Y yo diría que ahora en Audience estamos casi más de 50-60% del tiempo diseñando. Y no hablo de diseñando de estar en la pizarra solamente haciendo bloquecitos y viendo qué tal, sino en el propio código. O sea, estamos haciendo dinámicas de mob programming, pair programming, constantemente cuestionándonos cómo se llama una variable, dónde va, dónde vive, un módulo, qué es. Y bueno, lo que decía, que este tiempo, que parece que es un tiempo invertido, que compensa esta calidad, que compensa que lo hagamos todos, que no haya un arquitecto dictando diciendo esto tiene que ser, se llama así y es un módulo que va aquí y tal, no, que sea todo el equipo. Y bueno, lo que hemos dicho, que no toda solución a un monolito es llevarlo a microservicios. Vale, y nada, en esta última parte lo que me gustaría es enseñaros algunas partes de nuestro código, de diferentes fases del proyecto. Y bueno, veamos. Primero que os traigo es lógica de negocio en controladores. Lo normal, cuando empiezas a aplicar cualquier stack nuevo, a ver, cualquier ejemplo que te encuentres por internet de cualquier stack nuevo está súper simplificado. Nadie te pone un ejemplo de ningún framework, de Symfony o lo que sea, montado con arquitectura hexagonal, DDD y todo esto. No, el ejemplo está lo máximo que puedan simplificado para demostrar las características de ese framework. Y lo que suele pasar cuando venimos gente con 8 años menos de experiencia o con prisa o con lo que sea, es que vamos copiando y pegando los patrones que vemos de los ejemplos de cada stack. Y este es el ejemplo típico de Node.js con Mongo, con Mongoose, que es una especie de ORM de Mongo. Este es el ejemplo típico. Lógica metida en el controlador,
atacando directamente a la base de datos. Y bueno, esto parece inocuo, pero la realidad es que si mañana tenemos que hacer algo similar en otro controlador, tendríamos que repetir esta lógica. Que si mañana tenemos que desacoplarnos de Mongoose porque ha sacado la versión 3 y no es retrocompatible, pues tenemos que cambiar todo nuestro código. Si nos interesa cambiar a Postgre, ni nos lo planteamos. Y bueno, y aún así dice, bueno, esto no va a pasarme y esto se puede mantener. Pero el problema es que, bueno, este es el esquema de Mongoose, que no es interesante, y esto no pretendo que lo leáis, simplemente lo que quiero demostrar es que la cosa se puede complicar. O sea, ya, esto también es un controlador y ahí podemos empezar, si seguimos con las prisas, pues ahí esto pues puede empezar a crecer y ahí es donde ya empieza el no tocar, ¿no? Luego en algún momento entendimos arquitectura hexagonal y empezamos a aplicarlo, y aquí lo he llamado arquitectura hexagonal simple, ahora os explico por qué. Esto es un ejemplo de un controlador que enviaría un ticket, para crear un nuevo ticket. Como veis, recibe se llama Create New Ticket, un action, un application service, que aquí veis, no estamos nada acoplados con tecnologías ninguna. No sabemos si esto va a enviarlo con user voice, con Zendesk, no sabemos si se va a guardar en base de datos, no nos interesa. Llamamos a ese application service y ya está. Y eso es genial. La factoría, esto es código JavaScript, la factoría, como veis, lo que estamos inyectándole es una implementación específica para Zendesk. Con lo cual, la implementación del application service no... ¿Qué ha pasado? No conoce, o sea, se le puede inyectar cualquier implementación que cumpla esa interfaz y genial, o sea, podríamos cambiar mañana a user voice o a cualquier otro tipo de sistema de ticketing, que no me sé ninguno más, pues podríamos cambiarlo perfectamente. Y aquí es donde le digo un ejemplo de donde TypeScript nos ayudaría, porque, por ejemplo, si intentáis aquí esto que dice Zendesk, saber qué es, qué interfaz expone, aquí o sea, no os va a ayudar el IDE, no hay forma de que lo sepamos. No hay un command click aquí que os va a ayudar a ir allí. Vais a tener que empezar a buscar archivos, llegar aquí y tal. Y al igual que el otro ejemplo, que parecía inocuo, la realidad es que esto se puede complicar. Y aquí está el mismo patrón, un application service que también muy bien montado, que o sea, aquí no sabemos ni qué base de datos está usando, pero ya cuando entramos en materia, pues ya veis que hay un montón de nombres aquí, que ya el dominio no aflora por ningún lado, hay un montón de colaboradores, no sabemos de qué va el tema, y cuando vemos la implementación, tampoco pretendo que lo leáis, la cosa se vuelve a complicar. Y estamos aplicando arquitectura hexagonal, o sea que pensábamos que lo estábamos haciendo más o menos bien, pero claro, cada uno por nuestra cuenta, haciendo lo mejor que podíamos sin ir a la pizarra. Y ahí ya seguir dependencias y demás, si ni el naming ayuda, ni el tipado, ni el lenguaje, complicado. Entonces llegamos a la era DDD y TypeScript, y lo que decía, o sea, creamos esta carpetita, lo nuevo, ahí, de TypeScript, y como veis, cada uno de estos son nuevos módulos que van aflorando ahí. Cada uno de estos lo consideramos un hexágono de arquitectura hexagonal, y ya si negocio viene y lee esta carpeta ya sabe de lo que estamos hablando, ya sabe de qué va el tema. Y este, por ejemplo, Custom Ranking, es uno de estos módulos, que veis que está organizado con sus aplicaciones, dominios, infraestructura. Si entramos, veis que ya en Application Service tenemos pues, todo lo que expone, con delete, lo que sea, y su implementación, ya ahí no vemos ni rastro de base de datos específica ni nada, solamente sabemos que tenemos una interfaz repository que tiene un método find y que alguien nos los va a proveer mágicamente, y con eso nos vale. Si entramos al dominio, igual ya el negocio, solamente de leer esa carpeta, sabe de qué va el tema, porque son términos que hemos acordado en MNStorming y demás, Custom Ranking, Profile, Name, Handle, etc. Y viendo el aggregate root, ya veis que está muy simplito, la lógica de negocio que nos interesa, y no hay por ningún lado rastros ni de intoxicación con si es una API, si es un CLI, ni sabemos si es Mongo, si es MySQL, ni nada. Y entonces ya es cuando entramos en los repositorios, en las implementaciones específicas de este puerto de repositorio que hemos hecho, donde ya sí vemos que empezamos a hablar de Mongoose, empezamos a hablar de Mongo, queries específicas además. Pero esto lo podemos intercambiar por implementaciones en cualquier otro stack, incluso una implementación en memoria para que nos valga para que nuestros tests vayan livianos y no tengamos que usar infraestructura real para nuestros tests. Y esto es una implementación idéntica, simplemente que lo que está haciendo es almacenando en memoria lo que le estás insertando y recuperándolo de memoria. Muy útil para cosas como hacer TDD.
Y aquí es donde os digo que entra el detalle de la, digamos, guarrada que hacemos, que es que este código se está transpilando en el propio código JavaScript. Entonces ya estos son controladores legacy, de la parte de legacy, y aquí estamos recuperando de nuestro container de dependencia el getCustomRanking, el application service, y como veis estamos trabajando con reports-dist, que es la carpeta donde está transpilando este código. Eso no se toca, eso tiene que venir del transpilador. Y aquí ya simplemente mapeamos a nuestras entidades y demás y llamamos al application service. Y bueno, ya en los test unitarios, pues también muy simplito. Lo que estamos utilizando es la implementación, como decía, en memoria, y todo queda bastante más fácil de testear y de modificar y evolucionar si luego tuviéramos que tomar alguna decisión de cambiar tecnologías. Y esta slide es simplemente para remarcar de que el diseño es el código. O sea, dejemos de obsesionarnos tanto con documentación y con gráfica y demás, que están bien igual para arrancar, pero se quedan obsoletas rápidamente, las pizarras se borran. Y si tenemos un código suficientemente expresivo del estilo que acabo de enseñar, que solamente de leer estructura de carpeta, código, naming ya es expresivo, con eso debería ser suficiente. Y si nos preocupan las grafiquitas y demás, y el lenguaje tipado, siempre va a haber herramientas que nos las pueden generar. Y esto lo podéis meter dentro de vuestra integración continua y bueno, lo tendríais ahí y no tendréis que preocuparos de ello. Aquí luego, cuando comparta las slides, los libros en lo que básicamente me ha inspirado tanto esta charla como la transformación que estamos viviendo últimamente en el equipo. Y bueno, y terminar con una frase que me encanta y que me suele marcar, porque dice, hay miles de métodos, pero son unos pocos principios. Quien entiende los principios podrá elegir sus propios métodos. Quien ignora los principios fracasará con cualquier método. Y esto aplica a cualquier técnica o práctica que queráis dominar. Y hacer salmorejo no está exento de ello. Cualquiera puede hacer un buen salmorejo con una Thermomix, pero solo aquel que haya hecho un curso de salmorejo tradicional con Adrián Caballero, chef de La Regadera, pues bueno, puede ya innovar y hacerte otras virguerías con la magnífica receta. Muchas gracias.